Bueno, para finalizar los ejemplos de clasificación de puntos críticos, vamos a tomar una función un poco más interesante. La función que vamos a tomar a continuación es f de xy igual con x cúbica menos y cúbica más 6xy. Comencemos trabajando con las derivadas parciales respecto de x. Muy bien. Este primer término depende solo de x, entonces nos queda 3x cuadrada. El segundo término no depende de x, entonces la derivada respecto de x, la parcial respecto de x, es 0. Finalmente, el último término depende de x solamente de manera lineal, entonces la derivada nos quedaría 6y. Okay. Solamente derivamos esta x, nos da 1, queda 6y. Bueno, para llevar un orden, igualemos con 0. Y algo interesante aquí es que esta ecuación ya es una ecuación de dos variables. Es una ecuación de dos variables que en general pues no podemos despejar simplemente, tenemos que complementar la información. Tomemos ahora la parcial respecto de y de f. Otra vez, este primer término no depende de y, se hace 0. Este segundo término nos queda de la siguiente manera. Menos 3y cuadrada más, ahora derivamos respecto de y, nos queda simplemente 6x igual con 0. Perfecto. En general, no es tan sencillo resolver ya sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, mucho menos si los sistemas son no lineales. Y tenemos que hacer algunos trucos de álgebra para poder resolverlos. En la presentación, como ustedes podrán observar, estos se resuelven de manera numérica usando la computadora y en general tenemos que recurrir a la computadora, a programas como SageMath para poder resolver este tipo de sistemas. Bueno, ¿cómo haríamos para tratar de resolverla de manera algebraica? De la ecuación 1, nosotros podemos deducir que y es igual con menos x cuadrada sobre 2, un despeje. Muy bien. Esto podemos utilizarlo para sustituirlo en la segunda ecuación. Si nosotros sustituimos en la segunda ecuación obtenemos lo siguiente. Simplificando términos, cuidado aquí, este menos no podemos multiplicarlo directamente porque está un cuadrado aquí. Nos queda menos 3x a la cuarta sobre 4 más 6x igual con 0. Para evitar usar fracciones, se sugiere multiplicar todo por 4. ¿Okay? Sugerimos multiplicar todo por 4 de manera que al multiplicar el factor de afuera por el primer término de adentro nos queda simplemente menos 3x cuarta, cancelando este con este. Otra vez el de afuera por el segundo término de adentro nos queda más 24x. De manera similar podemos dividir todo entre 3 o multiplicar toda la ecuación por un tercio. Si multiplicamos toda la ecuación por un tercio nos quedaría menos x a la cuarta más 8x igual con 0. Seguimos con el ejercicio y entonces podemos factorizar un término de esta forma. Podemos factorizar el menos x, entonces aquí tendríamos x cúbica. Para compensar ponemos un signo menos, menos por menos más, menos 8, igual con 0. ¿Qué concluimos de aquí? Que x puede ser 0, es decir, el primer factor lo podemos igualar con 0. El segundo factor, de hecho, al igualarlo con 0, tendríamos que x al cubo tiene que valer menos 8. De manera que los únicos puntos que podemos obtener es x igual a 0 o tomando raíz cúbica de ambos lados, x igual con 2.
Como ustedes pueden observar, la parte más complicada aquí es resolver las ecuaciones. Ya no fue tan sencillo como en los ejemplos anteriores, porque nuestros sistemas dependen ya de ambas variables. Este sistema de ecuaciones depende de ambas variables y además depende de una forma no lineal. En general, esta va a ser la parte más complicada de nuestros análisis. Muy bien, si ya tenemos x igual con 0 y x igual a 2, recordemos que y está dada por menos x cuadrada sobre 2. ¿Okay? Recordemos, esta fórmula la dejamos a partir de la ecuación 1. Entonces tomemos el caso que x es igual a 0. Entonces y será igual a menos 0 al cuadrado sobre 2, que es igual a 0. De manera que nuestro primer punto crítico va a ser 0,0. Sigamos, tomemos ahora x igual con 2, de manera que y sería menos 2 al cuadrado sobre 2, esto es menos 4 medios, que a su vez es menos 2, y nuestro segundo punto crítico sería 2,2. Listo. Con esto apenas estamos determinando los puntos críticos. Vamos a tener que considerar el determinante hessiano. Recordemos entonces simplemente que la parcial respecto de x de la función f, como lo calculamos antes, sería 3x cuadrada más 6y. Y la parcial respecto de y sería precisamente menos 3y cuadrada más 6x. Entonces procedamos a calcular nuestro determinante hessiano. Entonces, derivada xx de f sería la derivada respecto de x de 3x cuadrada más 6x. Estamos sustituyendo. Y esto, bueno, este segundo término no depende de x, lo vamos a poder cancelar. Y este lo derivamos de manera normal, como lo hemos hecho hasta ahorita. Perfecto, muy bien. Tomemos ahora la parcial y, la derivada parcial respecto de y, de la derivada parcial respecto de y, que es este término, menos 3y cuadrada más 6x. Okay. Y entonces, en este caso, esta no depende de y, la podemos eliminar y nos quedaría menos 6y. Tomemos ahora las parciales cruzadas. Vamos a verificar que en efecto vamos a obtener lo mismo. Tomamos la parcial respecto de x de la parcial respecto de y. Otra vez, en la cruzada, esta ahora no depende de x, nos quedamos simplemente con 6. Por un teorema con más avanzado de matemáticas, estas dos deberían ser iguales, verifiquémoslo. Ahora tomamos la parcial respecto de x, que sería 3x cuadrada más 6y. En efecto, esta ahora no depende de y, la podemos quitar y la derivada sería simplemente 6. Entonces, ¿qué nos queda el determinante hessiano? La función determinante hessiano nos quedaría 6x por menos 6y menos 6 al cuadrado. Simplificado, esto es menos 36xy menos 36. ¿Okay? Bueno, para simplificar un poco los cálculos, factorizamos y nos queda menos 36 por xy más 1. Listo. Vamos a clasificar nuestros puntos. Recordemos cuáles eran los puntos críticos. Vamos a hacer primero con 0,0, el análisis para 0,0. Sustituimos 0,0 en nuestro determinante hessiano. Sería menos 36 por 0 más 1. Hacemos la cuenta, nos da menos 36, es un número negativo. Sin más, podemos concluir de nuestra tablita que siendo el determinante hessiano menor que 0, 0,0 es un punto de silla. ¿Qué pasa con el 2, menos 2? Hagamos el análisis.
Sustituimos en nuestro determinante hessiano el 2, menos 2. Aquí hagamos las cuentas con un poco más de cuidado. Abrimos paréntesis, sustituimos 2 por menos 2 más 1. Nos daría menos 36 36 menos 4 más 1. Esto nos da menos 36 por menos 3. No importa qué número tengamos aquí, en realidad va a ser número positivo, un número positivo. Dos números negativos que multiplicados me dan un número positivo. Muy bien. Entonces tenemos que pasar al criterio de la derivada parcial, la doble derivada parcial respecto de x. Como quedó positivo, puede ser un máximo relativo, un mínimo relativo, y para diferenciarlos vamos a tomar la doble parcial respecto de x evaluada en 2, menos 2. Recordemos que la función, la doble derivada parcial respecto de x, no es otra función que 6x. ¿Okay? Entonces sustituiríamos 6 por x, pero en este caso x vale 2. Esto nos da 12. Como les decía, en realidad no importa tanto el número, sino el signo. Tenemos que el determinante hessiano es positivo, que la segunda derivada parcial respecto de f respecto de x también es positiva, y por lo tanto concluimos que, con otro color, que 2, menos 2 en efecto es un extremo relativo, pero más aún es un máximo relativo. Y con esto concluimos los ejemplos de clasificación de puntos críticos.